Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense para explorar el fascinante mundo de la apologética cristiana. Así es, nos adentraremos en cómo defender la fe, no con disculpas, sino con argumentos inteligentes. Convincentes. Exacto. Nuestra fuente es una clase en video sobre apologética cristiana, y lo que me intriga es que existen diversos enfoques, Así, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Vamos a descubrirlos. me parece perfecto. Antes de sumergirnos en los métodos, la fuente destaca algo crucial, la importancia de una base sólida en la fe. Claro, es como construir una casa. Sin cimientos firmes, todo se derrumba. La fuente enfatiza que antes de defender la fe externamente, primero debemos comprenderla Ajá. y vivirla internamente. Exacto, es un recordatorio para todos. Debemos reevaluar y fortalecer nuestra propia comprensión de la fe, constantemente. Y hablando de desafíos a la fe, la fuente explora cómo el pecado afecta la percepción humana. Ajá, el efecto distorsionador del pecado. El conferencista argumenta que el pecado ha llevado una visión distorsionada del universo, intentando interpretar la realidad desde una perspectiva limitada y centrada en el ser humano. Es un punto interesante. Desde esta perspectiva se rechaza la idea de un creador Ya, y se busca explicar todo desde un punto de vista puramente materialista. lo cual nos lleva a los distintos métodos de apologética, ¿verdad? Precisamente, el video describe tres métodos principales: la apologética evidencial, la apologética clásica Ajá. y la apologética presuposicional. Comencemos con la apologética evidencial. ¿En qué se basa este enfoque? La apologética evidencial se basa en la evidencia empírica Sí. e histórica para respaldar la veracidad del cristianismo. Imagina a un detective buscando pistas. El apologista evidencial busca pruebas tangibles, como hallazgos arqueológicos que corroboren relatos bíblicos o evidencias de la resurrección de Jesús. Es como construir un caso, pieza por pieza, utilizando pruebas que puedan ser verificadas. Recuerdo que la fuente menciona al arca de Noé como ejemplo. Algunos apologistas evidenciales utilizan hallazgos arqueológicos que podrían estar relacionados con el arca para corroborar el relato bíblico. Claro, la idea es que si se encuentran restos del arca, se fortalece la credibilidad del relato bíblico. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación de la evidencia puede ser subjetiva Claro, y que incluso con evidencia física siempre habrá espacio para la duda. entiendo. Pasemos ahora a la apologética clásica. ¿Me podría explicar cómo funciona este método? Por supuesto, la apologética clásica utiliza la lógica y el razonamiento filosófico para demostrar la existencia de Dios. Se basa en argumentos como el argumento cosmológico, que parte de la idea de causa y efecto. Si todo tiene una causa, debe haber una primera causa que no fue causada por nada. Ya, Y esa primera causa sería Dios. exacto. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Un ejemplo sería el argumento del movimiento. Todo lo que se mueve necesita ser puesto en movimiento por algo más. Ajá. Si seguimos esta cadena de movimiento hacia atrás, llegamos a un primer motor inmóvil, que sería Dios. También se utiliza el argumento teleológico, que se basa en el orden y el diseño del universo. Si hay diseño, debe haber un diseñador. Es fascinante cómo la complejidad del universo, con sus leyes físicas y su precisión matemática, apunta hacia una mente inteligente detrás de todo. Exacto. La apologética clásica se enfoca en la razón y la lógica para llegar a la conclusión de que Dios existe. Y finalmente llegamos a la apologética presuposicional. Este enfoque me parece particularmente intrigante. ¿Podrías explicarlo con más detalle? Claro. La apologética presuposicional se basa en la idea de que todos tenemos presuposiciones o creencias fundamentales que afectan nuestra interpretación de la realidad. Es decir, que todos vemos el mundo a través de un filtro, ¿no? Exactamente. El apologista presuposicional no intenta convencer al interlocutor con evidencia o lógica, sino que busca exponer las inconsistencias en su cosmovisión. Como si estuviéramos quitando los cimientos de un edificio. Justamente, se trata de desafiar las bases mismas del pensamiento del interlocutor, mostrando que sus presuposiciones no pueden dar cuenta de la realidad Ya. de manera coherente. Es un enfoque bastante radical, ¿no? No podría percibirse como un ataque. Es cierto que puede ser un enfoque desafiante, pero también puede ser muy efectivo. Imagínate que estás hablando con alguien que no cree en la existencia del bien y del mal. Entiendo. Si esa persona argumenta que todo es relativo, Sí. el apologista presuposicional podría preguntarle: ¿es relativo que robar sea malo? Exacto. ¿Es relativo que asesinar sea malo? Exacto. La idea es llevar al interlocutor a confrontar las implicaciones de sus propias creencias y mostrar que sus presuposiciones no son sostenibles. El conferencista usa una analogía muy visual para explicar esto. Imagina un librero lleno de libros. Me encantan las analogías, adelante. El apologista evidencial se enfocaría en los libros individuales, mostrando su contenido como prueba de la verdad. El apologista clásico, por otro lado, hablaría de la estructura del librero,
su diseño y lógica, pero el apologista presuposicional. ¿Qué haría el apologista presuposicional en esta analogía? ¿Se fijaría en los cimientos del librero? Si los cimientos son débiles, todo el librero se derrumbará, sin importar cuán interesantes sean los libros o cuán bien construida es la estructura. Me encanta la analogía. Y aquí viene lo interesante. La fuente argumenta que los primeros dos métodos, el evidencial y el clásico, pueden ser inconsistentes. ¿Por qué? Porque al enfocarse en la evidencia o la razón, se deja de lado a Dios como punto de partida. Se intenta razonar desde un punto neutral para llegar a Dios, en lugar de partir de la presuposición de que Dios ya existe. Es decir, que se concede demasiado terreno al interlocutor, Ajá, en lugar de confrontar directamente la raíz de su incredulidad. exacto. El conferencista argumenta que la apologética presuposicional es más consistente, porque se mantiene firme en la creencia de que Dios es el fundamento último para comprender todo. Entiendo. Es como si los otros métodos estuvieran jugando con las reglas del oponente, mientras que la apologética presuposicional establece sus propias reglas desde el principio. Exactamente. Y para ilustrar este punto, la fuente cita Proverbios 26.45, que nos dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Un pasaje que nos invita a reflexionar sobre cómo abordar el diálogo con aquellos que rechazan la fe. Pero, ¿no es esto un poco contradictorio con la idea de amar a nuestro prójimo? Buena pregunta. No se trata de rebajarnos a su nivel o ser agresivos, sino de usar su propia lógica para exponer la inconsistencia de sus argumentos. Es como usar el judo, utilizar la fuerza del oponente en su contra. En lugar de intentar convencerlo con evidencia o lógica, se le desafía a explicar cómo su cosmovisión puede dar cuenta de la realidad. Exacto. Y aquí es donde se vuelve realmente interesante. La fuente argumenta que al exponer las inconsistencias en la cosmovisión del interlocutor, se le lleva a un punto de crisis. Una crisis existencial. Podríamos decirlo así. Una crisis que puede abrirle los ojos a la necesidad de un fundamento más sólido para su vida. Ya veo. Es como si la apologética presuposicional, al desafiar las creencias del interlocutor, creara un espacio para que la duda pueda germinar. Precisamente. La apologética presuposicional no se trata de ganar un debate, sino de plantar una semilla de duda que puede llevar al interlocutor a buscar la verdad. Y es en ese momento de crisis donde se puede presentar el Evangelio como la respuesta, como el fundamento sólido que puede dar sentido a la vida. Es fascinante cómo este enfoque busca, en última instancia, llevar a la persona hacia una verdad más profunda, aunque sea a través de la confrontación. Así es, no se trata de imponer nuestras creencias, sino de mostrar que el cristianismo ofrece una cosmovisión coherente y completa, que puede responder a las preguntas más profundas del ser humano. Y es precisamente en ese punto de quiebre, cuando las propias contradicciones salen a la luz, que la persona puede estar más receptiva a considerar una nueva perspectiva. Es como si la apologética presuposicional, al remover los cimientos falsos, preparara el terreno para construir sobre una base más sólida. Exactamente. La fuente también hace una distinción interesante entre un círculo vicioso y un círculo virtuoso. El círculo vicioso se da cuando el punto de partida y el punto de llegada del razonamiento son el mismo, el yo. Es decir, que la persona se encierra en su propia perspectiva, sin considerar otras posibilidades. Así es. En cambio, el círculo virtuoso se da cuando el punto de partida y el punto de llegada del razonamiento es Dios. En ese caso, la persona reconoce que su conocimiento y su razonamiento están basados en la revelación de Dios. Correcto. Y esto nos lleva a un punto clave. La apologética no se trata solo de defender la fe intelectualmente, sino también de vivirla de manera auténtica. Es decir, que no se trata solo de tener los argumentos correctos, sino de que nuestra vida sea un reflejo de nuestras creencias. Exactamente. La fuente enfatiza que la apologética más efectiva es aquella que se basa en una vida transformada por el Evangelio. Nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras actitudes deben ser un reflejo de la verdad que profesamos. De esta manera, no solo estamos defendiendo la fe con argumentos, sino también con nuestra propia vida. Y eso puede ser mucho más convincente que cualquier argumento lógico o evidencia empírica. Sin duda, porque al final lo que realmente impacta a las personas es ver la diferencia que Cristo hace en la vida de aquellos que le siguen. Es como dice el dicho, predique el evangelio en todo momento. Si es necesario, usa palabras. Me gusta esa frase. Y la fuente también nos recuerda que la apologética no se trata solo de convencer a los demás, sino también de fortalecer nuestra propia fe. Es verdad, a veces pensamos en la apologética como una herramienta para evangelizar a otros, pero olvidamos que también nos beneficia a nosotros mismos. Al estudiar los argumentos a favor del cristianismo, al reflexionar sobre las obsesiones y al buscar respuestas a las preguntas difíciles, Ajá. nuestra fe se hace más sólida y madura.
Es como un músculo que se ejercita y se fortalece con el entrenamiento. Y esto nos prepara para enfrentar los desafíos que inevitablemente surgirán en nuestro camino. Exactamente. La fuente también nos anima a no tener miedo de las preguntas difíciles. A veces, como cristianos, podemos sentirnos intimidados por las preguntas desafiantes que nos hacen, las personas que no comparten nuestra fe. Claro, podemos sentir la presión de tener todas las respuestas, Sí. de no mostrar ninguna duda. Pero la realidad es que las preguntas son una oportunidad para crecer. Nos ayudan a profundizar en nuestra comprensión de la fe y a descubrir nuevas facetas de la verdad. Es como si las preguntas nos obligaran a explorar rincones de nuestra fe que de otra manera no hubiéramos visitado. Y aunque no tengamos todas las respuestas, podemos confiar en que Dios nos guiará en nuestra búsqueda de la verdad. Hablando de búsqueda de la verdad, la fuente hace una observación muy interesante sobre la importancia de comprender la cosmovisión del interlocutor. Ajá. ¿A qué te refieres con eso? ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro. El conferencista argumenta que antes de presentar cualquier argumento debemos entender desde dónde parte la otra persona, cuáles son sus presuposiciones, qué le da sentido a su vida. Es decir, que no podemos simplemente lanzarnos a dar argumentos, sin antes conocer el terreno en el que nos movemos. Exactamente. Si no entendemos su cosmovisión, es muy probable que nuestros argumentos caigan en saco roto. Es como intentar comunicarnos en idiomas diferentes. Podemos estar hablando de lo mismo, pero no nos entendemos. Por eso es importante escuchar con atención, hacer preguntas y tratar de comprender el trasfondo de sus ideas. Una vez que entendemos su cosmovisión, podemos empezar a construir puentes de comunicación, mostrando cómo el cristianismo puede ofrecer una respuesta más satisfactoria a sus inquietudes. Claro, al hablar su idioma, por así decirlo, podemos presentar el Evangelio de una manera que sea relevante y comprensible para ellos, Exactamente. Es un enfoque que requiere paciencia, empatía y sabiduría. pero que puede ser muy efectivo para abrir el corazón de las personas a la verdad del Evangelio. Así es. Y la fuente también nos advierte sobre el peligro de caer en un debate estéril. ¿A qué te refieres con un debate estéril? ¿Cómo podemos evitar caer en esa trampa? A veces nos dejamos llevar por la emoción del debate y terminamos enfocándonos en ganar la discusión en lugar de buscar la verdad. Se convierte en una batalla de egos, donde lo importante ya no es la verdad, sino quién tiene la razón. Exactamente. Y esto puede llevar a un diálogo destructivo, donde se pierden de vista los puntos importantes. Es como dos barcos que se cruzan en la noche, sin llegar a un punto de encuentro real. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros diálogos sobre la fe sean constructivos y no destructivos? Es importante recordar que el objetivo de la apologética no es ganar un debate, sino compartir la verdad, con amor y respeto. No se trata de vencer al oponente, sino de iluminar su camino. Y aunque no logremos convencer al interlocutor, podemos plantar una semilla de duda que pueda germinar en el futuro. Exactamente. Lo importante es que seamos fieles a la verdad y que la compartamos con amor y compasión. La fuente también hace una distinción interesante entre dos tipos de apologistas. Aquellos que buscan probar la existencia de Dios y aquellos que buscan exponer la inconsistencia de la incredulidad. Es una distinción muy útil. El apologista que busca probar la existencia de Dios utiliza argumentos lógicos y evidencias para convencer al interlocutor de que Dios existe. Es como un abogado que presenta pruebas ante un jurado. Mientras que el apologista que busca exponer la inconsistencia de la incredulidad se enfoca en mostrar cómo la cosmovisión del interlocutor no puede dar cuenta de la realidad de manera coherente. Exacto. Es como un detective que busca pistas para descubrir la verdad detrás de un crimen. La fuente argumenta que el segundo enfoque es más efectivo, porque no se limita a presentar pruebas, sino que desafía al interlocutor a pensar por sí mismo. Es decir, que en lugar de solo ofrecer respuestas, se le invita al interlocutor a hacerse preguntas. Precisamente. Y al hacerlo, puede llevarlo a una crisis que le abra los ojos a la necesidad de un fundamento más sólido para su vida. La fuente también nos recuerda que la apologética no es una actividad exclusiva para expertos. Todos los cristianos estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza. Así es. Y aunque no tengamos un conocimiento profundo de filosofía o teología, podemos compartir nuestra fe con sencillez y autenticidad. Lo importante es estar preparados para responder a las preguntas que nos hagan. Claro. Con mansedumbre y respeto. Y a confiar en que el Espíritu Santo obrará en el corazón de las personas para que puedan conocer la verdad. Hablando del Espíritu Santo, la fuente también destaca la importancia de la oración en la apologética. A veces olvidamos que la apologética no es solo una batalla de intelecto, sino también una batalla espiritual. Es cierto. El conferencista nos anima a orar por aquellos con quienes compartimos nuestra fe para que Dios abra sus corazones a la verdad y también a orar por nosotros mismos
para que tengamos sabiduría, discernimiento y valentía para proclamar el Evangelio con fidelidad. La oración es esencial porque reconocemos que la transformación de las personas es obra de Dios, no nuestra, y que solo a través de su gracia podemos ver frutos en nuestro trabajo apologético. Sin duda, la oración es la clave para que nuestros esfuerzos en la apologética sean efectivos y den fruto. Y aquí es donde entra en juego la importancia de conocer los diferentes métodos de apologética, ¿verdad? Dependiendo de la persona con la que estamos hablando y de su cosmovisión. Claro. Podemos utilizar un enfoque u otro. Exactamente, no existe una fórmula mágica que funcione para todos. Lo importante es ser sensibles al Espíritu Santo y adaptar nuestro enfoque a cada situación. Es como tener una caja de herramientas con diferentes instrumentos. Cada herramienta tiene su función específica y debemos saber cuál usar en cada caso. Me gusta esa analogía. La apologética evidencial puede ser efectiva con alguien que busca pruebas tangibles. La apologética clásica puede ser útil con alguien que valora la lógica y el razonamiento. Y la apologética presuposicional puede ser la clave para alguien que necesita confrontar las inconsistencias de su propia cosmovisión. Pero más allá de la herramienta que usemos. Sí. La fuente nos recuerda que la apologética no es solo una actividad intelectual, sino que debe estar arraigada en el amor. Claro, el amor a Dios y el amor al prójimo deben ser la base de nuestro acercamiento a la apologética. Si nuestro objetivo es simplemente ganar un debate o demostrar que tenemos la razón, estamos perdiendo de vista lo esencial. La apologética debe ser un acto de servicio, un medio para compartir la verdad que ha transformado nuestras vidas. Y para hacerlo de manera efectiva debemos ser humildes, pacientes. ¡Claro! Y compasivos. Como dijo el apóstol Pedro, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esas palabras resumen muy bien lo que hemos estado hablando hoy. Hemos explorado diferentes métodos de apologética, desde la evidencia empírica hasta el razonamiento filosófico, pasando por la importancia de comprender la cosmovisión del interlocutor. Y hemos visto que la apologética no es solo una cuestión de intelecto, sino que debe estar arraigada en una fe viva y en un amor auténtico por las personas. Lo más importante que hemos aprendido es que la apologética no se trata de ganar un debate, sino de compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Y ahora, la pregunta para ti, querido oyente, es: ¿cómo vas a utilizar lo que has aprendido hoy para dar razón de tu fe? ¿Qué herramientas de la apologética te parecen más útiles para tu contexto? ¿Cómo puedes fortalecer tu propia fe y prepararte para compartirlo con otros? Te animamos a seguir explorando este tema y a buscar recursos que te ayuden a crecer en tu comprensión de la fe y en tu capacidad para defenderla con amor y sabiduría. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios está contigo, guiándote y dándote la fuerza que necesitas para ser un testigo fiel de su verdad. Esperamos que esta inmersión te haya dado nuevas perspectivas y herramientas para defender tu fe con convicción y amor. Hasta la próxima.